Bueno, muchas gracias por estar aquí, que nos están siendo solidarios con nosotros, trabajando en Puente. Queremos darles informes, avances de cómo vamos, tanto en algunos números que tenemos ya cerrados con Hacienda, como en la negociación global del presupuesto, también pues con el tema de los grupos que están alrededor de la Cámara y la perspectiva que tenemos para este miércoles. Primero, darles algunos números muy importantes en el presupuesto, que son, diría yo, de los más relevantes para el 2020. El sistema metropolitano aeroportuario tendrá 9,324 millones de pesos, el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec, 3,195 millones de pesos, el Tren Maya, 2,500 millones de pesos, el programa de caminos rurales, 7,000 millones de pesos, el programa el plan de reconstrucción, 2,843 millones de pesos, el programa de mejoramiento urbano, que tiene ese dato, 4,000 millones de pesos, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores llegará a casi 130,000 millones de pesos, 129,350 millones de pesos. Ahí estamos haciendo una reasignación adicional a la que tenía el Ejecutivo. Le estamos sumando 2,700 millones de pesos porque hicimos la cuenta y no alcanzaba a mantener en términos reales la pensión, el valor de la pensión. Entonces es muy importante que no caiga el valor de la pensión de los adultos mayores. Por eso le estamos sumando 2,700 millones adicionales para quedar en un total de 129,350 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. La propuesta del gobierno era de 11,905 millones de pesos. Nosotros la estamos incrementando en 2,291 millones de pesos para quedar en 14,196. Esto con la idea de que se llegue a 1,000,000 de beneficiarios y además mantenga también en términos reales el valor de la pensión. Entonces, de 11,905 pasa a 14,196. Y lo mismo ocurre con el programa Sembrando Vidas. Hay un aumento de 3,374 millones de pesos, es decir, de 25,000, que es la propuesta del gobierno, pasaría a 28,500 millones de pesos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendría 25,614 millones de pesos. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, 987 millones de pesos. La beca universal para estudiantes de educación media superior, Benito Juárez, casi 29,000 millones de pesos. El programa de producción para el bienestar, 11,000 millones de pesos. El programa de fertilizantes tendría un total de 1,310 millones de pesos. El programa de precios de garantía de productos alimentarios básicos llegaría hasta 10,000 millones de pesos. Pemex tendrá una inversión muy importante. El programa de exploración y producción en Pemex llegaría a 269,859 millones de pesos, 11,500 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías y 41,000 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Comentarles también que habrá recursos adicionales, no tenemos todavía los números, se cerrarán entre hoy y mañana, más recursos para cultura, para deporte, para agricultura y pesca, más recursos también para el fondo regional, para infraestructura indígena. Se va a mantener también en términos reales la asignación a las universidades
no caerá el presupuesto de una sola universidad, ninguna universidad va a tener una disminución en términos reales en su presupuesto. Para esto habrá una reasignación de alrededor de 450 millones de pesos. También vamos a establecer el fondo que garantiza la gratuidad en la educación superior. Es una obligación derivada de la reforma al artículo 3º constitucional. Va a ser un fondo de poco más de 300 millones de pesos. También vamos a constituir un fondo especial que se llamará Fondo para la Instrumentación de la Reforma Laboral en las Entidades Federativas por 730 millones de pesos. Aquí es importante que los estados tengan los recursos para poder hacer la transformación de las juntas de conciliación a lo que va a ser, por un lado, los centros de conciliación y también los tribunales locales de justicia laboral. Y para eso tendrán un fondo de 730 millones de pesos que definirán entre la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y el propio Poder Judicial. Habrá también 40,000 millones de pesos para el INSABI y estamos también asignando, etiquetando recursos o destinando recursos, mejor dicho, reasignando recursos para la Fiscalía Anticorrupción de aproximadamente 200 millones de pesos para que pueda operar al 100% esta Fiscalía. Son algunos números que tenemos ya cerrados con la Secretaría de Hacienda, que vendrán así en el dictamen. Hay otros que están todavía por definirse. El diputado Ramírez Cuellar les va a explicar también el esquema novedoso que estamos proponiendo para el tema del campo. Es tener una perspectiva de solución diferente. No todo se va a resolver por el tema presupuestal. La vía tradicional de los subsidios no da para todo el rango de productores. Entonces vamos a estar empujando que se desarrolle una nueva política de financiamiento al campo, utilizando los mercados financieros, y también será la principal estrategia de esta nueva institución que se hará para el campo. Ustedes saben que hay una iniciativa ya del gobierno en la Cámara de Diputados para integrar de manera estratégica todos los organismos que en estos momentos se dedican a apoyar el campo, pero que tienen políticas, digamos, no coordinadas, y que con esta nueva institución sí se coordinarán y van a potenciar el financiamiento al campo mexicano. Decirles, bueno, dos noticias, decirles que mañana vamos a reanudar las reuniones con las organizaciones, esperando ya poder tener un acuerdo con ellos y poder llevar a cabo sin contratiempos nuestra sesión del miércoles 20 de noviembre en la Cámara de Diputados. Y mañana también tendremos una reunión con la Junta de Coordinación Política para hacer la ruta estratégica de lo que va a ser una muy larga jornada el próximo miércoles. Diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Bueno, muchas gracias. Como ha señalado nuestro coordinador, estamos a punto de concluir los ajustes. Había algunas lagunas que, con las cifras que el diputado Mario ha expresado, se están corrigiendo, se están llenando, de tal manera que muchas obligaciones que teníamos por mandato legal o constitucional de las grandes reformas que se han realizado, pues tengan disposición presupuestal. Otros gastos de muchos programas también se actualicen. Por eso podemos hablar con mucha certeza de que hemos dejado a salvo el subsidio y el financiamiento a las universidades, que estamos cumpliendo con una serie de obligaciones en materia laboral. Este es un mensaje muy importante que queremos mandar hacia el Congreso estadounidense. Está a punto de discutirse el nuevo tratado comercial. Nosotros ya estamos preparados para echar a andar
toda la infraestructura administrativa y legal, de tal manera que los objetivos de estos cambios en relación al mundo del trabajo pues tengan concordancia con lo que se ha platicado con nuestros socios comerciales, particularmente con Estados Unidos y con Canadá. Ha quedado a salvo con creces la atención a los sectores más empobrecidos que viven en las zonas rurales. Ya el diputado Mario ha señalado todo el programa de precios de garantía para los pequeños productores, un incremento importante en materia de caminos rurales y de infraestructura indígena, y también hemos logrado establecer toda una nueva estrategia para el sector de la clase media agrícola que tiene mínimos de excedentes para la comercialización de aquellos productos que tienen referencia con los mercados y los precios internacionales. Ya no será por la vía de los subsidios, se va a consolidar una nueva Sociedad Nacional de Crédito, es en términos concretos pues una banca agrícola que va a concentrar todo lo que tiene que ver con la contratación de coberturas, con el financiamiento y el apoyo en materia de seguros. También ahí se establecerá todas las líneas para financiar capital de riesgo y capital semilla, y quedará pues ya integrado por fin una relación mucho más adecuada con todos los agricultores que tienen pues a sus espaldas casi el 80% de la producción de maíz, de frijol, de trigo, de arroz, de sorgo, de café, también de azúcar. Con esto pues hemos estado ya diseñando junto con el gobierno y solamente esperamos que se apruebe la iniciativa que presentó el diputado Raúl Bonifaz y el diputado Mario Delgado en la comisión permanente para dar paso a esta nueva Sociedad Nacional de Crédito, que creo yo que nos va a permitir proteger a los agricultores de los estados con mayor actividad y con mayor potencial productivo en estos momentos. Entonces pues estamos concluyendo, todavía no hay ningún acuerdo, se ha hablado de miles de millones de pesos para determinado sector, las cifras son modestas como las ha informado Mario, pero yo creo que vamos a cumplir llenando una serie de vacíos que en el transcurso de estos días y con las pláticas con todos los organismos pues hemos encontrado y que estábamos obligados a corregir. Muchas gracias. A sus órdenes. Tenemos preguntas. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Sí, buen día, diputados. Preguntarles en este tema de que no todo se va a resolver vía subsidios, ¿cuál es el mensaje ya desencriptado para estas organizaciones que todavía están a la espera de una resolución por parte de la Junta de Coordinación Política, bueno, de la Cámara de Diputados? Y la otra, esta creación de la Sociedad Nacional de Crédito, es más burocracia porque, bueno, ya estaba Ban Rural, había otras instituciones de crédito para el campo. ¿Qué va a suceder con esos? Ya se van a desaparecer y se va a agrupar todo en esto. ¿Y ahora sí, cuál es la garantía de que realmente se le van a solucionar parte de los problemas? A lo mejor no todos, pero sí algunos a los campesinos. Gracias. A ver, el tema que no todo es presupuesto es porque claramente estamos en una transición de la política de apoyo al campo, donde en este gobierno se da prioridad a los sectores más bajos, a los que nunca antes habían sido apoyados. Hay que analizar el presupuesto al campo, por un lado lo que tiene SADER y por otro lado también lo que trae el programa, la Secretaría del Bienestar con el programa Sembrando Vidas, que como ya lo mencionamos aquí, va a llegar a 28,500 millones de pesos. Es decir, se está apoyando al campo como nunca antes.
el presupuesto de Sembrando Vidas para 2019 fue de 15,000 millones de pesos y ya prácticamente está al 100% el ejercicio del gasto en ese programa en este año. Ha sido un programa muy exitoso, porque por ahí hay muchos rumores que dicen que Sembrando Vidas tiene subejercicios importantes, ¿no? Lo hemos verificado con Hacienda, está cumpliendo su ejercicio presupuestal, los 15,000 programados para este año. Entonces, para el siguiente año habría 25,130 millones, pero finalmente va a quedar en 28,500 millones de pesos el programa Sembrando Vida. A ver, cuando queremos decir que no todo es presupuesto, es que tiene que haber una evolución, y nuestro país tiene que aprovechar los mercados financieros para desarrollar instrumentos de apoyo a todo un sector que tiene un enorme potencial y que no necesariamente depende de los subsidios gubernamentales. Aquí explicaba el diputado Ramírez Cuellar, tiene que ver con coberturas de precios, con aseguramientos ante riesgos comerciales, riesgos catastróficos, seguros, capital de riesgo, capital semilla, y para eso tenemos la creación de Finagro, que será la Financiera Nacional Agropecuaria, que junta a varias instituciones, lejos de crear más burocracia, al contrario, incluso se van a ver qué estructuras se duplican y juntarlas en una sola, Financiera Rural, Agroacemex, y hay otras dos, Firco, y otros dos por fideicomis que andan por ahí, ahorita les damos la lista. Entonces, en esta nueva institución se va a dedicar a tener una nueva política de apoyo al campo, basada menos en los subsidios y más en el uso de instrumentos de mercado, coberturas, futuros, seguros, donde el gobierno pondrá capital para desarrollar todos estos mercados y darle financiamiento a este sector tan importante para la autosuficiencia alimentaria en el país. Y bueno, se mantiene la regla que se ha establecido desde el presupuesto 2019, que no hay apoyo a grupos, todos los apoyos son directos, y esa política se mantiene sin ningún cambio. Mañana les vamos a exponer a los distintos grupos con los que nos vamos a reunir las nuevas posibilidades que tendrán a partir del uso de los mercados financieros y del Finagro, para que vayan, digamos, a acompañar a estos grupos en esta transición que tendrán en cómo obtener apoyos. Yadira Rodríguez, de La Octava. Buenas tardes, diputado. Entonces, preguntarle si con estos nuevos mecanismos que dice usted que se le va a dar a los campesinos para el financiamiento, se estaría descartando la petición que se estaba haciendo de que se reasignaran al menos 24,000 millones de pesos, y sería este el esquema que les propondrían en lugar de esos recursos. También preguntarle mañana a qué horas inician estas reuniones con los distintos sectores que estuvieron reunidos la semana pasada, donde se llevarían a cabo, y pues si ya hay un plan B en caso de que aún con esta exposición que se les va a hacer el día de mañana decidieran mantener el plantón en San Lázaro. Gracias. Mañana nos vamos a juntar, estamos viendo, yo creo que en la misma sede en la que estuvimos trabajando, ahí cerca de Cámara. En un rato más se los confirmo, estamos pactando con ellos las reuniones. A las 12 del día se va a reunir la Junta de Coordinación Política. También les haremos por confirmar el lugar y después las reuniones con las organizaciones. Bueno, ahí lo que le tenemos que informar a estas organizaciones es el esfuerzo que hemos venido haciendo de negociación con el gobierno y explicar que estamos en una, yo lo veo como una transición. Sí, ya los programas tradicionales de subsidios a productores grandes, medianos, ya tienen que transitar hacia los mercados financieros, porque los apoyos presupuestales que tienen origen en el presupuesto
están para los productores que nunca fueron apoyados, los más pobres. La pobreza alimentaria en el campo es terrible, 2 de cada 3 mexicanos en pobreza alimentaria están en el campo. Entonces está yendo a los pequeños productores a través del programa Sembrando Vida y Precios de Garantía y los otros programas que tiene el gobierno, Producción para el Bienestar. Y lo que son medios y grandes, la nueva institución, Finagro, va a desarrollar instrumentos para apoyarlos, para financiarlos. ¿Qué necesitan ellos, estos sectores, los que están en esta franja media y alta? Necesitan apoyos financieros, necesitan certeza, es decir, a través de seguros o a través de coberturas, necesitan estar protegidos ante riesgos catastróficos o riesgos comerciales, y necesitan capital de riesgo y capital semilla. Entonces, en lugar de estar buscando siempre la solución a través de subsidios, se buscará a través de mecanismos financieros. El resultado para el productor va a ser el mismo, va a tener un apoyo que tiene que provocar el gobierno, porque ellos, mientras no se desarrolle el mercado financiero de instrumentos para apoyar el campo, pues no lo van a poder hacer solo, pero el gobierno sí podrá acompañar este esfuerzo a través de esta nueva institución Finagro que se va a hacer. Mira, se juntan, aquí ya está la respuesta. Finagro junta a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a FIRCO, a FOSIR y a Agroacemex. Selene Ávila, político. Gracias, buenos días. Algunas dudas. El tema de salud, ¿cómo va caminando? Y si es así, si ya tienen algún avance, si hay un desagregado o etiquetado de para dónde irían los recursos. Yo platicaba en particular con el diputado Ramírez Cuellar sobre un tema que me preocupa mucho, que es el de los niños que están enfermos de cáncer. No sé si haya un programa especial o cómo se va a etiquetar. En el asunto de Finagro, si nos pueden detallar un poco cuándo, no me queda claro, perdón, me perdí, cuándo entra en vigor, si también en este presupuesto ya para 2020. En el tema, por ejemplo, de Pemex, de todos estos recursos que se asignan, ¿cuánto de ese porcentaje se va a ir a pagar la deuda de Petróleos Mexicanos? En particular, ahorita que hablaban de las universidades, si tienen el dato de cuánto y el comparativo le toca a la UNAM. Y luego tengo otra duda doméstica de lo que pasó el fin de semana en Morena, pero no sé si esa me aguanto. ¿Me espero todas las rondas o diputado Delgado, o la puedo dar de una vez? Sí, me espero todas las rondas y luego lo doméstico, gracias. Bueno, en el caso de salud tenemos un crecimiento real que va a permitir una fuerte inversión en infraestructura, particularmente en el ISSSTE y el Seguro Social, y el debate y las conclusiones de las dos cámaras para constituir el INSABI, pues no solamente nos permiten asegurar una ampliación sin precedentes de la atención y la cobertura a la población no asegurada, con lo que en estos momentos tiene la Secretaría de Salud, más 40,000 millones de pesos que van a reforzar toda la estrategia de reconstrucción, de infraestructura, de muchísimas clínicas en el país, de mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los médicos y las enfermeras, y basificaciones crecientes del personal que trabaja desde hace muchos años en estas instituciones, y además también pues todo el programa, que es un programa muy ambicioso, de atención y de medicamentos gratuitos. Entonces, y en los ajustes, en las correcciones, estamos poniendo una actualización real para todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con cánceres, con diabetes y obesidad, y también con VIH-Sida. Nada más
Bueno, la UNAM ya tenía un crecimiento real, todas las universidades nacionales desde el proyecto de presupuesto traían un crecimiento real. Teníamos algunas dudas que afortunadamente se han aclarado y se han corregido para bien en las universidades de las entidades federativas, algunas dudas sobre otro tipo de universidades tecnológicas o agrícolas, pero como señaló Mario, absolutamente todas las universidades de distinto tipo tendrán un crecimiento real, tal y como lo mandató y como lo sugirió las autoridades universitarias con las cuales nos reunimos la semana pasada. Algo que no queremos omitir es el trato, pues no privilegiado, pero sí muy puntual a lo que tiene que ver con los estados y los municipios. Se restituye todo un fondo de apoyo en materia de seguridad. Hay un crecimiento para llegar a los 951,000 millones de pesos en las participaciones de libre disposición de las entidades federativas y de los municipios, y hay flexibilidad en el ejercicio de varios recursos destinados para allá, como son el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y también toda la parte de los fondos regionales y metropolitanos para ayudar a aquellas entidades con menor índice de desarrollo humano y con la flexibilización de las propias reglas, amén de que estamos discutiendo toda una serie de reformas a disposiciones que tienen que ver con la Ley de Disciplina Financiera y también de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de fortalecer la atención a los estados y a los municipios. Entonces, creo que la reunión que tuvo la Junta de Coordinación Política con los alcaldes, con los universitarios, con los agricultores, pues ha estado llegando a puntos de encuentro que nos indican las posibilidades de tener un gasto consistente el próximo año. Las carencias, pues evidentemente son muchísimas. Tenemos que resolver este flagelo estructural de ingresos muy precarios y de gastos que son pues excesivamente grandes, como pensiones, deuda, gasto federalizado, pero ese ya es un debate que en los próximos días pues quizá tengamos que dar. ¿Lo de Pemex, perdón, cuánto? No tengo. No, a ver, el dato que yo daba de Pemex es inversión en exploración y producción. Es un esfuerzo muy importante. En este año fueron 210,000 millones de pesos. Para el año que entra serán casi 270,000 millones de pesos. Esto con la idea de que Pemex empiece a recuperar la plataforma de producción. Como ustedes saben, nos dejaron una empresa totalmente endeudada y la plataforma de producción cayendo de manera muy acelerada. En el 2019 se logró detener la caída y en 2020 empujará hacia arriba. Por eso hay una inversión importante. La deuda viene cubierta, de Pemex viene cubierta en su totalidad. Como sabemos, en la administración anterior tomó 50,000 millones de dólares para llegar a una deuda histórica récord de más de 106,000 millones de dólares. Entonces, pero su costo financiero tampoco tengo el dato preciso, pero viene cubierto. Héctor Guerrero, de Televisa. Gracias. Al diputado Mario Delgado le quisiera preguntar, después de toda esta explicación que nos acaba de dar de las reasignaciones que va a hacer del presupuesto, quisiera saber de dónde lo van a sacar ese dinero, cuáles son las áreas afectadas y si esto no va a agudizar entonces el encono que hay con los campesinos, porque si alguna bandera traen es exactamente en contra del programa Sembrando Vidas, porque dicen que no ha funcionado, y con el resto de los programas al calificarlos de clientelistas y porque no se conocen los padrones de beneficiarios. Usted ya nos dijo que por el contrario, en lugar de disminuir va a aumentar. Quiero saber de dónde van a sacar ese dinero, porque dijeron ustedes que no había dinero y ahora resulta que ya trae reasignaciones los programas estelares de este gobierno para que crezcan.
Una, dos, si esto va a agudizar el encono con la oposición y con los campesinos, y cómo los van a convencer a través de estos instrumentos financieros para que los acepten en lugar de los subsidios al campo, si precisamente ellos no aceptan estas posiciones de los programas estelares. Entonces, por la pregunta que hacía una compañera, ¿cuál es el plan B? ¿Dónde van a sesionar a partir del próximo miércoles y con estos números no convencerán a los campesinos? Bueno, a ver, el esfuerzo de resignación ha sido muy complejo. Primero, el efecto de la ley de ingresos. La ley de ingresos incrementa alrededor de 11,000 millones de pesos con las modificaciones que se hicieron. Esto hace que la recaudación federal participable tenga un incremento de arriba de los 6,000 millones de pesos, y con ello se logra que la bolsa que va para estados y municipios, como ya lo dijo aquí el diputado Ramírez Cuellar, se mantenga en términos reales. Entonces, digamos, la primera decisión estratégica del paquete económico es que estados y municipios no pierden un solo peso en términos reales, se mantiene su bolsa intacta. Esto comparado con el gobierno federal. El gobierno federal sí tiene ajustes muy importantes en la estructura de gasto gubernamental, en burocracia, sigue reduciéndose del lado del gobierno federal. A estados y municipios se les respeta su monto en términos reales. De ahí nos deja una bolsa de libre asignación. También hay, pues le dimos otro apretón a la estructura del gobierno, ya está en los huesitos, pero se les dio otro ajuste. Hay la disposición de la Secretaría de Hacienda para poder dar respuesta a tantas demandas que se tiene. También se hizo una revisión del presupuesto de los organismos autónomos, y se hizo una revisión también al interior de algunos programas. Entonces, esto ha sido complicado, ha sido la parte más difícil en estas reasignaciones, cómo encontrar espacios para la reasignación y que puedan aumentar estos programas. Respecto al campo, bueno, Sembrando Vidas, ya dije, se incrementa casi a llegar a, bueno, para llegar a 28,500 millones de pesos. Vamos a dar información, los reportes de cómo va ese programa, porque va muy bien. Se le ha querido hacer mala fama a ese programa de que va lento, de que no ha tenido los resultados esperados, de que ha tenido subejercicios importantes. No, resulta que va muy bien en su ritmo de ejecución y también de gasto. Por eso el crecimiento tan importante que se está planteando para el año que entra. Hay muchos estados que no estaban en la primera etapa, que se van a incorporar en este segundo año. También el programa de precios, bueno, de producción para bienestar, este año tuvo 9,000 millones, va a 11,000 millones. El programa de precios de garantía a productos de alimentos básicos, de 6,000 millones, crece a 10,000 millones de pesos. El programa de bueno, esos son los que van para el campo. Ahora, ¿cómo los vamos a convencer? Bueno, vamos a platicar con ellos. Finalmente, las organizaciones del campo lo que quieren es tener acceso a financiamiento y reducir sus riesgos. Y eso se va a lograr, pero por otras vías, ya no por la vía tradicional del subsidio, sino por la vía de los instrumentos financieros a través de Finagro y de los mercados. Hay mercados muy desarrollados que tenemos nosotros que seguir, y no todo digamos, es una transición donde las organizaciones finalmente tendrán los mismos resultados, pero por otra vía, no por subsidio, sino por la vía del financiamiento. No tenemos plan B. Nosotros vamos a dictaminar en la Cámara de Diputados. Tenemos que dictaminar en la Cámara de Diputados. Por eso hemos hecho este esfuerzo de diálogo que ya se señaló aquí por parte del diputado Ramírez Cuellar. Recibimos a los presidentes municipales, bueno, ya les tenemos respuesta. Recibimos también a las universidades, tenemos respuesta. No va a caer en términos reales la asignación a las universidades, como es el compromiso del presidente de la República. Se recibieron a las normales también tendrán un fondo
de acuerdo a lo que señala en la reforma constitucional al artículo 3, el fortalecimiento de las normales. Se recibió también a distintos grupos de productores, también se les tendrá respuesta, es decir, vamos a plantear en la mesa lo que hemos hecho. Yo creo que nunca se había hecho un esfuerzo de diálogo como lo hemos hecho nosotros, y además con apertura, con transparencia y con reglas muy claras de que no hay etiquetados para nadie, no hay apoyos directos, a grupos, todos los apoyos directos son a los beneficiarios y no hay moches. Esas son las reglas de esta negociación. No hay moches, no hay etiquetados, no hay apoyo a través de grupos, todos los apoyos son directos a los beneficiarios. Quiere decir que le van a bajar el presupuesto al INE, al INAI, a la CNDH, y la estructura del gobierno quiere decir que va a haber más despidos. Si nos puede precisar, por favor. No, ahí se consolida la política de austeridad en el gobierno federal y se revisan el presupuesto de algunos organismos autónomos. Todavía ahí no les podemos dar cifras finales porque evidentemente estamos haciendo el esfuerzo de ser muy cuidadosos en dónde están los recortes. Jorge Chaparro, de XFM. ¿Qué tal? Diputados, pues es un presupuesto muy neoliberal para el campo, pero pareciera ser que para los programas asistenciales pues sigue siendo bastante populista. Entre los proyectos que nos mencionaron suman alrededor de 26.500 millones de infraestructura y solamente para Jóvenes Construyendo el Futuro son 25.000 millones, un programa que ha tenido un resultado de 1.5%. La pregunta es si es neoliberal este presupuesto. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿nos pueden decir el monto total de reasignaciones exclusivamente? ¿Cuánto se reasignó del presupuesto? Porque la vez anterior con los presidentes municipales se hablaron de reasignaciones y no hubo un solo peso que se moviera. Entonces, me gustaría saber en este momento cuál es el monto total de reasignaciones, de dónde sale, porque es muy ambiguo lo que nos contestó diputado Delgado, por favor. Quiero saber de dónde salen, si hay algún programa que desaparecen más programas del gobierno que existían en el pasado, o si el peso lo va a cargar los organismos autónomos, porque entre las reasignaciones que pude yo ver ahorita son alrededor de 6.500 millones de pesos, y 6.500 que estarían para los estados, según usted, pues ya rebasaron los 10.000 millones que había en bolsa. No tenemos el monto total todavía de reasignaciones hasta que terminemos a ver, ahorita hago mi cuenta rápida, pero no, mejor se los damos después. Ahí ustedes calculen con los números que hemos dado. Bueno, a ver, pues es una contradicción en la pregunta. ¿Cómo puede ser un presupuesto neoliberal si se está apoyando como nunca antes a los jóvenes que nunca fueron atendidos? Esta es la generación, por eso, entonces, o una cosa u otra, ¿no? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla en este presupuesto? ¿Cuál es la regla básica de asignación? Primero los pobres. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Los jóvenes que nunca fueron atendidos. Tenemos la generación más grande de jóvenes en la historia de este país. Por eso es un proyecto tan ambicioso. El de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también el de jóvenes, las becas para educación media superior. 4 millones de jóvenes están siendo becados. O sea, todos los jóvenes que estén en una preparatoria pública tienen su beca Benito Juárez. Es una cifra histórica. Y si incluimos a todas las becas, son 11 millones, incluyendo primarias, secundarias, educación media superior y superior, son 11 millones de becarios. Pues esos no se daban en los presupuestos neoliberales. Lo mismo el programa de adultos mayores, llegará a casi 130.000 millones de pesos, para que más de 8 millones de personas de adultos mayores tengan su pensión mes con mes. Se va a llegar a 1 millón de personas
con su pensión de bienestar para personas con discapacidad, con una asignación presupuestal de más de 14,000 millones de pesos. Pues eso no se oye muy neoliberal que digamos. Y los apoyos al campo, te daba los datos aquí: Sembrando Vidas llega a 28,500 millones de pesos, producción para el bienestar 10,000 millones de pesos, crédito ganadero La Palabra y otros, no tengo aquí todos los que van para el campo, pero suman un monto histórico de apoyos para el campo, además que ya se tiene el compromiso de abrir nuevas posibilidades de financiamiento a través de el sistema financiero de esta nueva institución, la Financiera Nacional Agropecuaria, que está por aprobarse. Es una iniciativa que fue presentada en la Comisión Permanente y que tendremos que aprobar ya como ley antes de que termine este año, precisamente para que pueda hacer este despliegue. Obviamente va a necesitar recursos, entonces en el presupuesto viene el capital semilla para que desarrolle todos estos productos financieros para los productores medianos y grandes. Entonces, bueno, pues es un proyecto donde la prioridad es los que menos tienen. No. Sí, algunos se fusionan, pero desaparecer, no. Berta Becerra del Solemn. Buenas tardes. ¿Me podrían decir a cuánto asciende el capital semilla de Finagro, por un lado? Por el otro, haciendo la suma de todos los rubros que tienen para el campo en este nuevo esquema, darán los 24,000 millones de pesos que solicitan los grupos, las organizaciones campesinas, por un lado. Por el otro, lo de las pensiones, que es un rubro muy, muy importante. ¿Cómo lo van a dilucidar con este nuevo esquema que tienen para la repartición del gasto? Pensiones, las pensiones. No, las pensiones que están pendientes, o sea, del gobierno. Es lo que más, una de las pensiones más importantes. Nada más las pensiones. Sí, gracias. Nada más la presión presupuestal de las pensiones es de más de 80,000 millones de pesos en el presupuesto, en un presupuesto que, como ustedes saben, no aumentó impuestos, no aumentó la deuda y no aumentan el precio de los energéticos, es decir, no hay gasolinazos. Entonces, todo esto genera una restricción importante en la bolsa de ingresos porque tiene presiones de gasto que crecen por encima de lo que crecen los ingresos, como es el caso de las pensiones, ¿no? Afortunadamente, ha bajado la tasa de interés en las dos últimas sesiones del Banco de México. Eso quita un poco de presión sobre el costo financiero de la deuda, pero el costo financiero de la deuda también crecía por encima de lo que crecen los intereses. Entonces sí hay presiones muy importantes sobre una misma bolsa de ingresos. Ya lo señalaba aquí el diputado Ramírez Cuellar, el problema estructural que tenemos es que nuestro país tiene uno de los ingresos más tributarios y no tributarios más bajos del mundo. Entonces, aunque se quiera hacer crecer la bolsa porque hay múltiples necesidades, pues nos atan los ingresos y este gobierno ha sido muy responsable. No va a crecer la deuda por encima de lo que crece la economía. Es decir, la proporción deuda-PIB se mantiene. Eso es actuar de manera responsable. Por eso se explica el superávit primario que se está planteando de 0.7% del PIB. Al tener 0.7% del PIB de superávit, lo que hace es estabilizar el crecimiento de la economía con el crecimiento de la deuda para que esa proporción no se altere, que es la que vigilan muy de cerca los mercados y las calificadoras. Está por arriba de 2,000 millones de... ¿Cuánto quedó? Como 2,000... Mira, eso es difícil calcular porque estás uniendo a Financiera Rural, que ya tiene un capital muy grande,
estás sumando también FIRCO, FOSIR y Agroacemex. Entonces, todos en conjunto va a ser un capital mucho más grande que los 24,000 millones de pesos. O sea, el potencial financiero de esta institución va a ser muy grande, que es lo que se necesita. Es decir, tenemos que darle la vuelta a esto, no podemos seguir pensando siempre a través de los subsidios, y es justamente la novedad en el planteamiento que se va a hacer ahora a las organizaciones. Para ellos, finalmente, va a ser igual ir a tocar una ventanilla u otra. Entonces, ahora van a ir a una institución financiera, a Finagro, en lugar de ir a la SADER. Y en términos de lo que buscan, financiamiento, capital semilla, coberturas, eso lo van a tener. ¿Lo entenderán? Ese es el problema. Todo el diálogo nos ha permitido hacer una disección muy precisa de las demandas que cada uno plantea, y en este proceso de reasignación hemos contemplado soluciones a fondo para cada una de las demandas que nos dieron los presidentes municipales y los gobernadores, los rectores de las universidades, los maestros normalistas, también los distintos grupos de agricultores y los que tienen el plantón en las instalaciones de San Lázaro. Hay un grupo de agricultores que son muy pobres, que tienen poca tierra y que tienen por lo tanto una producción menor. Son de subsistencia, pero también tienen alguna actividad comercial. Con el incremento al programa de precios de garantía, que se eleva un poco más de 10,000 millones de pesos, a ese tipo de productores el gobierno les va a resolver la demanda de un precio justo para sus cosechas. Es decir, ahí queda salvado que el precio del frijol se lo pagarán arriba de 14.50, independientemente de cómo esté en el mercado. Son productores que van a obtener una ganancia y una rentabilidad por su actividad agrícola. Lo mismo en el caso de los productores de maíz y también de arroz y de trigo panificable y de caña y de café. Es decir, este segmento de los agricultores pobres o de menor producción están totalmente protegidos con este incremento presupuestal y este programa a través de la fusión de Liconza y la constitución de Segalmex. Teníamos una preocupación: ¿cómo le vamos a hacer para atender otra exigencia de un grupo de agricultores que estaba en las instalaciones de San Lázaro? Son agricultores sobre los que descansa el 70 o el 80% de la producción de granos en nuestro país. Ellos tienen una actividad comercial. Este programa para los más pobres no los contemplaba. Lo que ha comentado el diputado Mario es de que nosotros vamos a diseñar un programa para atender a este segmento de la población. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cambiando el esquema anterior, porque el verdadero negocio lleno de corrupción, de dispendio y de sumas multimillonarias de dinero que se perdía en distintos eslabones de la cadena en esta agricultura comercial, eso se termina, y el compromiso del gobierno sigue protegiendo a este sector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en vez de que el acoplador venga y contrate las coberturas y administre la totalidad de la agricultura por contrato, ahora el productor va a ir directamente a comprar su propia cobertura, con apoyo del gobierno, a contratar su propio seguro. La mafia del seguro y de las aseguradoras pues se termina, porque ahora de manera individual se puede ir a contratar un seguro. También los fondos para garantizar créditos ahora los va a hacer el propio productor. Es decir, vamos a tener, no tiene la denominación de banco agrícola, pero al ser Sociedad Nacional de Crédito,
se convierte en un banco que puede ir al mercado de dinero a contratar financiamiento a un precio mucho más bajo, de tal manera que este sector queda totalmente protegido. Este quizás sea uno de los grandes cambios en materia de política agrícola, porque estamos empezando a terminar con un control oligopólico en el mercado de acopio y de comercialización que beneficiaba solamente a unos pocos y que perjudicaba al productor y que también perjudicaba al consumidor, porque los propios resultados y los análisis de la Comisión Federal de Competencia nos indica que el consumidor está comprando con sobreprecio de hasta el 30% de los alimentos, dañando los ingresos de los hogares, de las familias más pobres y de la clase media. Con esto empezamos a destruir este sistema que por muchos años sostuvo instituciones muy corrompidas. Entonces esto es lo que hemos hecho. ¿Qué les vamos a decir a unos? Y cuando platicamos con los agricultores, ellos estuvieron de acuerdo. Dijeron, sálvenos en este momento que tenemos el ciclo agrícola actual. Y va a venir una disposición donde este ciclo agrícola queda protegido. ¿Qué otro tipo de productores están ahí? Pues los más pobres. Para los más pobres, sus cosechas tendrán un precio justo, adecuado, y además a través del programa de Bienestar para la Producción, pues hay un paquete tecnológico que permite atender las necesidades, ya no solamente en Guerrero, sino también en Veracruz y Puebla, es decir, en la zona donde el apoyo en un paquete tecnológico a través de la entrega y la ampliación de este programa de insumos, pues se hace mucho más atractivo. ¿Cuál es el otro grupo? ¿Qué es lo que está pidiendo otro grupo? Pues está pidiendo agua potable, drenaje. Por eso hemos flexibilizado todo un programa que tiene bajo su cargo la infraestructura social ejercido a través de los municipios y que conocemos como FAIS. Pues hay una serie de flexibilización de las normas, es decir, no vamos a poder resolver todo, pero cuando menos se logró atender, siento yo, a la totalidad de las demandas que se nos presentaron por distintos sectores. No es, al contrario, lejos de ser un presupuesto neoliberal, este es un presupuesto que atenta contra los controles monopólicos en el mercado de los alimentos. Este es un gran paso que hemos dado y ojalá muchas de las reformas se consoliden en el transcurso de los próximos meses. Esta era una vieja aspiración que se tenía desde hace muchos años y ustedes pregúntenlo a los agricultores van a estar totalmente contentos con esto, porque el anterior esquema no beneficiaba al productor, beneficiaba al acopiador y al industrial. Este es el gran salto que hemos dado. Lo mismo, muchos esquemas pues están agotados. El esquema de financiamiento y gasto de las universidades hay que cambiarlo conjuntamente con ellos. El esquema de financiamiento y gasto en los ayuntamientos pues hay que cambiarlo, pero son pasos que yo creo que en este presupuesto iniciamos de manera correcta y al mismo tiempo que mantenemos sin alteraciones, con mayor sustento presupuestario, todo el programa del gobierno del presidente López Obrador. Maxi Peláez, de todas formas. Hola, buenas tardes. Yo tengo varias dudas después de lo que han señalado. Yo sí insistiría, hasta este momento, ¿cuál es el monto de la reasignación y a quién le quitaron para mandarlo a estos rubros que mencionan que tienen incremento? Y por otra parte, yo quisiera saber si es, cuando dicen ustedes, es cambiar este esquema, quitar los subsidios para llevarlos a la banca, a que les den financiamiento. No, es que no queremos que se mantenga, es una mezcla de recursos donde están la parte de financiamientos y la parte presupuestal. Es toda una mezcla que potencia el monto del dinero que se pone a disposición. En este caso es poner en movimiento la totalidad de los recursos que tenemos en la banca de desarrollo, que se multiplican de manera creciente. Ok, pero entonces... Si quieres ahorita ya al final te platicamos más al detalle.
¿No quieren saber? Bueno, si quieres, si no quieres, no. No, sí, acepto, sí, pero lo que yo digo, o sea, ustedes están pensando en un esquema, aunque sea mezclado, aunque haya recursos federales, para que el gobierno le compre a un mejor precio los granos al productor más pobre, pero a los otros, ¿cómo garantizar que no pierdan lo que hoy tienen por llevarlos a un sistema financiero? Hoy no ganan nada, los agricultores no ganan nada con el esquema actual. El que se lleva la mayor parte de las ganancias es el acopiador y el industrial. Ese es el problema que vamos a resolver. Cuando estuvimos platicando toda la Junta de Coordinación Política con este sector de agricultores, para todos fue excelente la propuesta. Ellos nos dijeron, ¿y cómo le hacemos? Porque ya iniciamos el ciclo agrícola. Bueno, en el decreto de presupuesto va a venir una disposición donde se atienden los ciclos agrícolas actuales. Los esquemas eran muy... Al micrófono, porque el diputado Cuellar... Según la Coneval, estos programas de apoyo al campo eran altamente regresivos. Es decir, se quedaban en los productores más grandes que no lo necesitaban, o, como decía el diputado Ramírez Cuellar, principalmente en los intermediarios. Y eso no termina, no beneficia al campo mexicano. Eran muy regresivos y ahora se está cambiando el esquema y les va a dar un potencial, esto le va a dar un potencial de financiamiento al campo mexicano como nunca antes lo ha tenido, y que por distintos intereses, estos grandes intereses, justamente los que protegían estos programas, son los que han evitado que haya el desarrollo de este productos financieros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Es lo que ellos han evitado, que han sido los grandes ganadores. Perdón, a ver, ya esa parte ya. Y además, fíjense, en el presupuesto del año pasado, a finales, en diciembre, cuando viene esta transición de política de apoyo al campo, ¿qué se decía? Que le iba a ir muy mal al campo mexicano. Tenemos cifras récord de exportación en este año. ¿Qué demuestra? Que estaban mal diseñados los programas, que los programas que iban a los grandes productores, aquellos que están exportando, al sector que le va muy bien, que tienen en números negros la balanza agroalimentaria, que son muy importantes para nuestro país, ellos necesitan otro tipo de apoyos. Ellos necesitan que les abran, que no les pongan barreras comerciales, que el gobierno mexicano les esté apoyando a llevar sus exportaciones a otros lados. A ellos les va muy bien. Entonces demuestra que estos programas que iban para ellos, pues era una renta extraordinaria que tenían. Por eso Coneval decía que eran altamente regresivos. Ahora el diseño de la política es diferente, y estos intereses que protegían que hubiera de manera más eficaz el financiamiento del campo, pues es lo que va a cambiar a partir del presupuesto del año que entra. Perdón, ahora sí concluyo yo. Me gustaría saber, o sea, hasta este momento, ¿a cuánto asciende la reasignación y de dónde se está sacando? Porque bueno, comentaban que la ley de ingresos realmente le dio pocos recursos. Aquí se está hablando de cuántos millones o miles de millones que van a fortalecer presupuestos como los que mencionabas, Mario. Y por otra parte, con esta explicación que acaban de dar del nuevo sistema para el campo, entonces ya no habría pretexto para que las organizaciones campesinas siguieran bloqueando San Lázaro. Y la última que yo tendría es, si este presupuesto dices que no es liberal, entonces ¿cómo lo consideras? Desarrollista. Al micrófono, diputado. Claro que, ¿cómo va a ser neoliberal el presupuesto cuando hay una inversión social histórica para adultos mayores, para jóvenes, para personas con discapacidad, para el campo? ¿Cómo va a ser neoliberal si lo que se enfoca a rescatar la empresa que los gobiernos neoliberales se dedicó a destruir, que es Pemex? Hay una inversión tremenda para Pemex, ya dije aquí, 270,000 millones de pesos para producción
y exploración, porque queremos que recupere Pemex su capacidad de producción, su plataforma, que los gobiernos neoliberales tenían toda la idea de ahorcar, de matar a la gallina de los huevos de oro para entregárselo a los privados. Esos eran los supuestos del neoliberalismo. También hay una inversión en social, en los adultos mayores. El INSABI, fíjense, ¿qué es el INSABI? Es enfrentar el reto en este país de que tengamos servicios de salud universales y de calidad. Eso lo abandonó el neoliberalismo, privilegió el negocio de los privados, todo lo privatizaban en el sector salud. La compra de medicinas se convirtió en un gran negocio, en pura corrupción. El Seguro Popular era un instrumento de la corrupción. Al contrario, es un presupuesto que está desmontando la estructura neoliberal de la economía mexicana. Es un presupuesto que está dedicado a financiar el nuevo modelo de desarrollo económico, donde se privilegia a los que menos tienen, a la inversión social, a la inversión en el sector energético y a inversiones de infraestructura que no van a aumentar la competitividad de nuestro país. En conjunto, la apuesta es que este presupuesto nos ayude a crecer a una tasa mayor a la que ha habido en los últimos años. Perdón, Mario, la oposición dice precisamente por este test electoral, porque le están dando a los chavos que saben que algunos de ellos todavía no cumplen los 18 y para el próximo año que hay elecciones tendrán 18. O sea que los están cortando el país. Los adultos mayores, ¿en qué hogar hay un adulto mayor? Sembrando vida. Entonces, pero si quiere lo quitamos. A ellos no les interesa la inversión social. A ver, te voy a decir una cosa, la verdad, aquí entre nos y que nadie nos está viendo. Pues están ardidos porque les cortamos sus moches, eso es todo. Entonces, pues obviamente, ¿quién es el principal partido que está ahora criticando el presupuesto que dice electorero? Pues es el PAN, es el partido de los moches. Ahí están los viudos de los moches, extrañan sus moches, lloran por los moches. Pues no, cero, se acabó. Mientras Morena tenga mayoría, no habrá moches, no hay etiquetados. En el fondo es eso. También, como no, pues ellos los inventaron, bueno, los perfeccionaron. No, miran, más o menos las cifras se las damos mañana. Karina García. Pues miren, ustedes súmenle, está muy fácil, así muy preliminar, no la tomen como final ni como única, les diría alrededor de 12.500 millones, preliminar. Ya les dijimos aquí, hay 6 de libre reasignación, hay otras reasignaciones al interior del presupuesto. Hay también un ajuste en el gasto corriente del gobierno, un ajuste también en el gasto de los autónomos y la revisión de distintos rubros de gasto también. Ahí el gobierno lo va a aplicar, ellos deciden. Karina. Nosotros le apretamos el cinturón, pero ellos deciden. Karina. No va a haber despido de personal. Hicimos el cálculo y no hay despido de personal. Entonces, ¿de dónde se está Gastos administrativos. Gasto corriente. No habrá despido de personal, son gastos algunos innecesarios, de los cuales se puede prescindir, y entonces hemos llegado, todavía no terminamos, estamos buscando recursos con el propósito de satisfacer la totalidad de los diálogos y los compromisos que se han establecido a lo largo de todos estos días. Todavía no terminamos, Maxi. Pero hasta este momento, porque dice... Bueno, estamos apenas... Dos preguntas más. Karina García del Universal. Es lo que sale de la ley de ingresos, no hay reasignaciones. ¿Cómo? Es lo que sale de la ley de ingresos. Los 10.000 millones. No, los 12.000 millones, no hay reasignaciones. Bueno,
Sin quitar, no, pero sin quitar la recaudación federal participable. O sea, sin considerar la recaudación federal participable. Son 11,000 de lo que crece la ley de ingresos, de los cuales así agarra 6,000 directos, eso no los puedes tocar. Forma parte del gasto no programable. Eso se va, eso no entra, ¿no? Por eso solamente 6,000, no 12,000. Karina García del Universal. Entiendo que son las reasignaciones más los ajustes a gobierno federal y autónomos, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarle, alrededor de San Lázaro no hay solo campesinos, están estas personas de Antorcha Campesina. Para ellos, ¿qué respuesta les va a dar? Tiene que ver con esto del FAIS. Ellos ya anticiparon que no están satisfechos, ellos quisieran que fuera a sus colonias y no a través del municipio, pero sí podría ser a través del gobierno, en fin, pero la obra pública que ellos alegan que no se ha invertido, que el año pasado se levantaron y no les cumplieron. Ellos han dicho también que aunque los campesinos se retiren, ellos tomarán el control sobre esas puertas que se liberen. Entonces, no permitirían el acceso el miércoles. ¿A ellos qué respuesta les da? Y su mecanismo de presión, digo, es muy público, ellos quieren lana directa, ¿no? Pero ¿cuál es la negociación con ellos? Y enseguida, bueno, pues habría ese plan B que ustedes dicen que no hay sede alterna, pero ellos no se van a quitar, o eso es lo que dicen. ¿Cuánto les van a dar entonces? Miren, vamos a hablar con ellos para reafirmarles el compromiso de que se acabó ese esquema de financiamiento a grupos. Ya no existe en este gobierno. Si por esa vía no van a tener lo que ellos están buscando, pero sí se abre la posibilidad de que aquellas obras que tienen un interés legítimo en algún municipio, porque todas las obras aterrizan en algún municipio, bueno, estamos abriendo la posibilidad de que los municipios tengan más recursos, por la vía de regresarles la caída que iban a tener en sus participaciones y aportaciones, ya la recuperamos, no tienen caída en términos reales los municipios del país. Y también, como ya se explicaba aquí, se cambian las reglas del FAIS, es el fondo que es para infraestructura social, que muchas veces se quejaban los presidentes municipales que las reglas de operación les impide tomar a ellos decisiones sobre sus prioridades. Entonces se va a cambiar la regla de libre asignación para que quede un 30-70 y los presidentes municipales tengan mayores márgenes de maniobra. Entonces, pues ahí los compañeros también tendrán que ir entendiendo que las cosas ya cambiaron. De manera directa no van a tener financiamiento, porque sería además muy injusto. O sea, ¿por qué a ellos sí se les otorgaría un financiamiento directo y al resto de los presidentes municipales o grupos o población marginada que tiene necesidades, porque a ellos no? Parte del cambio que se está promoviendo es que se termine con la corrupción. Y eso, detrás de esas asignaciones siempre había corrupción, siempre había moches. Entonces, eso ya no puede transitar en la Cuarta Transformación. ¿Es la única negociación que tienen con ellos o...? Es la única y porque no se van a quitar. Ya somos transparentes, somos honestos con ellos. Vamos a hablar con ellos a ver si entienden. Les rendiría mucho más provecho regresarse a los municipios, a empezar a gestionar con sus presidentes municipales la ejecución de las obras que ellos están planteando, porque de San Lázaro no las van a obtener. La otra pregunta tiene que ver con las universidades. Hablan aquí que tanto para municipios como para universidades se resarció todo lo que habían perdido y quedan en tablas, sí, digamos. Sí, pero ¿y el fondo para las universidades que ellos reclaman de 2.300 millones? ¿Qué va a pasar con eso? ¿La garantía de educación superior va a quedar en el aire? Hay una obligación que se deriva de la reforma constitucional del artículo 3º, la gratuidad en la educación superior. La verdad es que no hay parámetros para calcular de cuánto debe ser ese fondo. Es importante que esté, es importante que ya tenga dinero, y eso sí se logró, eso sí lo vamos a tener, por lo menos tendrá 300 millones de pesos. Y las propias universidades van a ir ayudándonos a estimar cuánto cuesta, qué necesidades tienen en la obligación que se deriva ahora de la reforma constitucional. Entonces, no había parámetros para calcular, nos pusimos a revisar muy bien la propuesta que nos hicieron ellos, y ellos mismos reconocen que
digamos, es algo nuevo, es algo que vamos a aprender en este año. Pero aquí es importante que ninguna universidad cae su presupuesto, todas se mantienen en términos reales. Es un compromiso que hizo el presidente de la República ante la NUYES el año pasado, que se respetó en 2019 y se está respetando para el 2020, y aparte ya se tiene ese fondo que a lo largo del año pues vamos a ir viendo qué tan grande es la demanda de recursos. Ahora, la gravedad de esta situación es no solo que no haya ese fondo, sino que sin universidades no va a haber universidad gratuita. Y hay 13 universidades en quiebra, y ellos han advertido que no van a sobrevivir si no se atiende esa quiebra, porque se les quitaron recursos. Nadie se los quitó. ¿Quién se los quitó? Aunque ustedes digan que van a mantener lo mismo, pues la situación no es la misma económicamente. Este gobierno no le ha quitado año recursos a universidades. ¿Cómo? Se los quitaron en la estafa maestra, pero este gobierno no le ha quitado recursos a universidades. ¿Qué va a pasar con la quiebra financiera que ya tienen encima? Pues se les ha dado apoyo año con año, se les ha pedido también un programa de saneamiento financiero. Está claro que las universidades deben transitar en su esquema de financiamiento. Debe haber nuevas reglas, porque es muy importante que los recursos que se destinan a educación superior sean aprovechados en su totalidad, y no podemos estar en esta dinámica de año con año que las universidades no tienen para cerrar, no tienen para llenarlos, no tienen para salir el año. Hay que encontrar la solución de raíz definitiva a eso, para que se concentren manejando de manera muy eficaz y transparente sus recursos, a aumentar el número de jóvenes en sus instalaciones y a mejorar la calidad de la educación. ¿Y cómo se ajustarán el presupuesto a los autónomos sin afectar esa autonomía? ¿De cuánto? No entendí esa pregunta. Bueno, son órganos autónomos a los cuales parte de su autonomía es presupuestal. ¿Cómo les realizarán un ajuste al monto que tienen ahorita sin que se afecte la autonomía que tienen? Sí, pero también la Constitución dice que la Cámara de Diputados es la encargada de aprobar el presupuesto. ¿De cuánto va a ser para ellos? No sabemos todavía. Estamos ahí en el... Y perdón, es que le iba a preguntar todo en una sola y no me dejó, pero bueno. Perdón. ¿Qué controles pondrán para la aplicación del presupuesto en los programas sociales? Usted ha dicho que se da como nunca, y en fin, pero su mismo equipo de campaña para la dirigencia de Morena ha denunciado cómo se están desviando esos recursos, cómo hay uso electorero, y hay padrones de beneficiarios, pero no hay una revisión que pueda ser real, verídica, verificable, de que esos ciudadanos existan, de que esos jóvenes existan, de que esas empresas existan. ¿Qué controles podrían meter desde el presupuesto o en ley para que esos controles sean efectivos? A ver, pero yo no tengo tipo de campaña de nada. Estamos pidiendo reglas de operación para todos los programas. Le estamos pidiendo al gobierno que haga público el censo del bienestar, y ya se comprometió la secretaria a hacerlo público. Y recordar también que la política social de este gobierno está basada en derechos sociales, mismos que vamos a llevar a propuesta del presidente de la República a la Constitución. Es decir, ya no hay el manejo político electoral de los programas sociales. Por eso el presidente de la República nos pidió a los diputados que cambiáramos la Constitución para que los delitos electorales fueran delitos graves, delitos de cárcel, que quien se atreva a manipular un programa social vaya a la cárcel o utilice recursos públicos de manera indebida con propósitos electorales, pague con prisión su delito. Entonces, se va a hacer público el censo de bienestar. Estamos pidiendo reglas de operación para todos los programas sociales. Enrique Méndez de la Nada más un agregado. Mario ha insistido mucho en la publicación del padrón. Ayer estuvimos discutiendo mucho esto, y usted va a encontrar el nombre, la edad, el sexo, y va a encontrar hasta la comunidad donde vive esa persona que está recibiendo, y esto quedará plasmado ya en el portal de la Secretaría de Hacienda.
Entonces yo creo que las disposiciones en materia de transparencia que van a venir en el decreto de presupuesto son muy avanzadas, donde se integra también las reglas de operación, los objetivos, las metas. Creo que vamos a dar un salto muy importante en materia de transparencia y de reglas de operación en la totalidad de los programas, tal y como lo menciona Mario. Enrique Méndez, de La Jornada. Dos cosas, diputados. Me parece que la pregunta que se hace previamente respecto de dónde se van a recortar en los órganos autónomos, no sé si en la Cámara también, porque parece que no, y si hay o no disminución en el capítulo que tiene que ver con salarios y plazas, no es ociosa, porque en la mañana el presidente dijo que se le va a dar otra sacudida a la mata de la burocracia. Entonces no sé si eso empata, esa declaración del presidente, esa anticipación del presidente, con lo que ustedes van a aprobar en el presupuesto, por una parte. Y luego otra, nada más precisar si la Comisión de Cultura pidió 800 millones de pesos de reasignación, no sé si los montos originales que nos planteaban hace rato, está considerado ese monto o no, o es menos, y también saber cuánto se le podría asignar a las normales. Gracias. A ver, en el tema de salarios, acuérdense que ha habido muchos amparos a la Corte, y la Corte ya dio una resolución. Vamos a incluir en el decreto de presupuestos disposiciones para tratar de blindar pues estos funcionarios que quieren ganar más que el presidente de la República. Aunque está claro que necesitamos en ese tema, para resolverlo de manera definitiva, bueno, ya se hizo una reforma constitucional al 127, tendrá que sacarla el Senado, esa reforma constitucional, y una vez que se apruebe esa reforma constitucional al 127, ya sea o modificar la ley actual de remuneraciones o hacer una ley nueva, para que quede completamente blindado y no se nos escapen ahí estos rivales que se amparan para ganar más que el presidente. Entonces, sí se revisará vendrán algunas discusiones tratando de blindar ese asunto. Y bueno, el presidente de la República está al pendiente de que ya se ponga orden en el Poder Judicial, en los poderes autónomos, en todos aquellos que no les gusta el tema de la austeridad y que quieren ganar más que el presidente. Sí habrá más recursos para cultura, todavía no tenemos el número final. También no tenemos todavía. Lo que les dimos son los que más o menos ya cuadramos, pero hay unos que todavía tendremos que definir entre hoy y mañana. Última pregunta, Francisco Garfield. Sí, yo quisiera preguntarles en este asunto de la eliminación de subsidios, si va a ser gradual o va a ser total. Me da la impresión que están demasiado optimistas en que fácilmente van a aceptar que se les quiten los subsidios los productores agrícolas. Yo difiero, yo creo que ahí va a haber resistencia. Por otro lado, me llama la atención la seguridad con la que Mario dice van a sesionar en San Lázaro. Sí, se ha reiterado una y otra vez que no van a aceptar las condiciones que está poniendo el gobierno, las entregas directas. ¿Cómo le van a hacer con las organizaciones a las que pues, reiteradamente las han llamado corruptas a través de mencionar que solo buscan moches? Y si tienen el compromiso de las autoridades locales y federales de que se va a sesionar. Bueno, la seguridad es porque hemos tenido un diálogo productivo con ellos, muy honesto además. O sea, siempre les hemos dicho y les hemos informado qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces nos quedamos siempre con la consigna de llevar su pliego petitorio ante la mesa de negociación a tratar de encontrar soluciones. Por ejemplo, este tema del campo, pues de repente estábamos entrampados de que era más presupuesto o no. Entonces, la solución que estamos dando y esa iniciativa de los diputados es buscar vías alternas de solución. Y ahí está muy claro, porque normalmente en los países, si quieres ver el nivel de desarrollo de un sector, ves el nivel de desarrollo que tiene el sistema financiero en ese sector.
Entonces es normal o coincide en que en México pues no todos los productores tengan acceso a financiamiento, que tienes un sistema financiero muy poco desarrollado. ¿Y quiénes han impedido el desarrollo de ese sistema financiero para el campo? Por un lado, la corrupción que había en los gobiernos, y los otros, los grandes acopiadores, los grandes industriales que movían para su beneficio la política del gobierno de coberturas, por ejemplo, o de seguros. Entonces, eso es lo que tiene que romperse ahora, eso es en lo que estamos. Y como decía el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, ellos, incluso muchos de los que han venido a manifestarse, enfrentaban competencia desleal sobre quienes se llevaban los grandes apoyos. Entonces, habrá una respuesta para ellos, ¿no? Y lo mismo de los demás grupos. Por ejemplo, aquellos grupos que vienen por una bolsa en específico, pues no se va a lograr, porque tenemos la restricción, y lo saben y se los hemos dicho, que no hay etiquetado en el ramo 23 y no hay financiamiento para organizaciones, como el presidente de la República lo dice todos los días, y sí hay apoyos directos. Aquellos integrantes, por ejemplo, de Antorcha Campesina, seguramente tiene adultos mayores y van a ser beneficiarios del programa de adultos mayores. Seguramente en sus comunidades hay jóvenes y ellos van a tener la beca Benito Juárez. Seguramente habrá personas con discapacidad que tendrán su apoyo. Entonces, no es un gobierno que esté discriminado, por el contrario, no va a ir a través de los grupos de los líderes, pero sus comunidades sí van a ser beneficiarias. Y en el caso que quieran alguna obra en particular, se le está dando mayores recursos a todos los municipios del país. No puede haber diferencias porque unos sí y otros no. Y también se está además liberando a los presidentes municipales de las reglas de operación en el país para que puedan ellos disponer más libremente de esos recursos y tomen mejores decisiones. Entonces, respuestas sí hay, respuestas a la antigüita, no. Respuestas nuevas sí, que atienden mejor, creo yo, desde mi punto de vista, a la población más vulnerable y empobrada. ¿Cuál, Pancho? Que pueda haber vida parlamentaria en este país. Hemos asumido nosotros el reto de que a través del diálogo vamos a recuperar la Cámara. Ese es el objetivo que tenemos y lo vamos a lograr. Okay. Muchas gracias.